vamos a hablar sobre un problema que es bastante común y también bastante doloroso, según dicen los mismos pacientes. Y se trata de lo que comúnmente se conoce como espolones. Para eso me acompaña el doctor Andrés Delgado, él es médico traumatólogo. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud. Muy buenos días, Dayana. Gracias por la invitación y permitirme compartir estos minutos con tu audiencia. Así es, buenas tardes, doctor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espolones? Fíjate, como tú muy bien lo mencionaste, el espolón calcáneo no es más que el nombre coloquial a un problema que nosotros los médicos conocemos como fascitis plantar, que es un dolor que los pacientes presentan en la planta del pie, sobre todo hacia la parte del talón, muy relacionado con los deportistas, pero muy frecuente en la población general, hasta un 10% de la gente lo presenta. Eso quiere decir que 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida tiene un espolón calcáneo o una fascitis plantar. Entonces, para nosotros traumatólogos es una consulta muy frecuente. De hecho, es de las consultas más frecuentes que tenemos nosotros. ¿Cuáles serían los síntomas de los espolones? Mira, básicamente el paciente tiene dolor que es muy característico al principio del día. A lo que los pacientes se levantan y ponen el pie en el suelo, es casi insoportable tolerar estar de pie o caminar. De hecho, los pacientes dicen que tienen que caminar de puntillas y a medida que va pasando la mañana se mejora un poquito o pasa un poquito el dolor, pero una vez que transcurre a lo largo del día, seguramente en la tarde volverán otra vez las molestias. Es una molestia crónica, no es aguda, generalmente no tiene que ver con golpes, traumatismos ni caídas, sino que el paciente empieza con una molestia que no le va parando, pero que va aumentando. Los deportistas normalmente lo presentan al principio del entrenamiento. Cuando empiezan el entrenamiento y no están calientes, empiezan a correr, los corredores empiezan con dolor y como a la medida que van calentando se va quitando la molestia, pues bueno, no le paran mucho y siguen con su entrenamiento o sus competencias. Pues. ¿Se puede decir que es un problema de ocupación o no necesariamente? Bueno, como te estoy diciendo, 10% de la población lo presenta, o sea, es súper frecuente. No todos son deportistas, por supuesto. Exactamente, tiene que ver con deporte, como lo dije, y con cualquier profesión. Los corredores, doctor, sobre todo. Bueno, cualquier deporte que incluya salto y carrera, ¿no? Ahí está el fútbol, el básquet, el voleibol, exactamente. Hay muchísimos deportes, pero no es exclusivo de los deportistas y las profesiones que obligan al paciente o a la persona a estar mucho tiempo de pie, también hacen que sea más prevalente ese problema. Fundamentalmente hay 3 factores que hacen que los pacientes tengan estén condicionados a sufrir de fascitis plantar, y ellos son el sobrepeso, muy importante, estar de pie mucho tiempo o los deportistas, y luego el tercero, que es el más importante sin duda alguna, y es donde nosotros estamos trabajando en aras del tratamiento, es el hecho de no poder flexionar el tobillo hacia arriba con facilidad. Eso es difícil de entenderlo o de saberlo, porque una persona, pues bueno, se pone a mover el pie y piensa que está moviendo el pie perfectamente, pero en la población general es súper frecuente que todo el mecanismo extensor del pie, que incluye los músculos que están en la pantorrilla, en lo que conocemos coloquialmente como la batata, estén contraídos o estén cortos. Entonces eso hace que doblar el pie hacia arriba sea difícil, sobre todo cuando el pie está forzado o cuando el pie está caminando, ¿no? ¿Esto puede ser un síntoma de espolones? Eso no produce síntomas generalmente, sino que ya uno se da cuenta del problema cuando examina a los pacientes con ya sea fascitis plantar o otros problemas que también tienen que ver con esa retracción. También se produce una inflamación del talón, ¿es así, doctor? Por lo general no hay inflamación. En los casos agudos, que son muy poquitos, en eso sí estaríamos hablando ya casi exclusivamente de deportistas o algunos traumatismos muy raros. Sí se ve inflamación, incluso se puede ver hematoma.
donde se rompe la fascia o se rompe el tendón que sufre, y bueno, por supuesto en ese momento hay una inflamación, un morado que sale en la planta del pie, pero eso es muy poco frecuente. Lo más frecuente es exclusivamente el dolor. Muy característico en la mañana, y luego ese dolor no es exclusivamente en la planta del pie, en el talón, sino que suele correrse por el borde interno del pie, incluso puede ocupar toda la planta del pie. ¿El uso de calzados inadecuados también puede producir espolones? Sí, fíjate, cuando uno va a analizar los factores que producen o que condicionan al paciente a tener este problema, hay factores del propio paciente, que son los más frecuentes que los mencioné, y factores que no tienen que ver con el paciente, como los zapatos, el sitio donde hace ejercicio, por ejemplo, y por supuesto un calzado poco almohadillado, como las zapatillas que le encantan ahora a las mujeres utilizar, no predispone al paciente a tener esa zona un poco más dolorosa, porque es una zona que recibe un impacto constante al caminar. Entonces, ahí se crea un dilema interesante, porque allí no solamente sería bueno tener un zapato almohadillado, sino incluso un tacón, pero pequeño, no un tacón de aguja de 10 centímetros, un tacón pequeño, o una plataforma que sea un poquito más alta en la parte de atrás del pie que en la parte de adelante, es incluso beneficiosa para la mayor parte de los pacientes. ¿Los espolones suelen aparecer a una edad específica o esto es indiferente? Normalmente el paciente o el paciente más común está sobre los 40 años, pero fascitis plantar la tenemos a todas las edades. Las personas que sufren de espolones dicen que el dolor es muy intenso. ¿El espolón puede incapacitar al paciente? Como te digo, hay veces que los pacientes no se pueden parar de la cama. O sea, el paciente va a pararse de la cama y no encuentra cómo estar cómodo. Y bueno, incapacitar es una palabra muy, yo creo que muy contundente, eso, pero sí, los pacientes pasan muchísimas molestias, Bueno, por ejemplo, puede evitar que la práctica pues, de las actividades comunes que las personas realizaban. Exactamente, y los deportistas llega un momento que les molesta tanto que bueno, que simplemente no quieren correr, pues, o evitan entrenar, y eso lo que hace es contribuir a que la falta de condición les exponga a otras lesiones. Ahora, ¿este problema se presenta en un solo pie? ¿Se puede presentar en los dos? La mayor parte de los pacientes viene con la molestia en un solo pie, pero también hay un número de pacientes que vienen con los dos pies afectos. ¿Esto puede repetir después de la cura? ¿Puede repetir el espolón? Fíjate, el libro dice, si somos muy teóricos, el libro dice que la fascitis plantar es un problema autolimitado. O sea, eso quiere decir que la mayor parte de los pacientes, hagas lo que hagas, se le va a quitar. Claro, el problema es el tiempo de evolución, ¿no? Que las fascitis plantares son problemas crónicos, como te dije hace un momento, no son agudos. Y entonces el tiempo de evolución, si uno no actúa sobre ese problema, suele ser bastante largo. Los pacientes suelen tener dolor por meses, incluso, bueno, hasta un año de molestias puede tener un paciente. Entonces, claro, el tratamiento efectivo lo que hace es reducir considerablemente el tiempo que el paciente tiene las molestias, pero por lo general son problemas autolimitados. Ahora bien, si tú ya tienes una retracción de lo que son los músculos de la parte de atrás de la pierna, que condiciona a que tu pie tenga una sobrecarga mecánica, ¿ok? Tienes sobrepeso y además estás mucho tiempo de pie, independientemente que hagas lo que hagas, se te quita la fascitis plantar y tienes los mismos factores que tenías antes. Entonces te tienes que quitar peso, tienes que usar un buen calzado, tienes que evitar las horas de pie y bueno, puedes mejorar o disminuir la probabilidad de tener otra vez fascitis plantar, pero es un problema que puede repetir. De hecho, los pacientes, perdóname que te interrumpa, los pacientes vienen consultando mucho porque hay un tratamiento supuestamente mágico que son las infiltraciones, donde, pues bueno, el paciente viene y dice, cúnchale, a mí un médico me trató, me infiltró y eso fue la gloria porque no tuve más dolor hasta hace un mes.